Hechos capítulo 27. El naufragio camino a Roma. Versículo 1 y 2. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. No sabemos mucho sobre esta compañía Augusta en particular, pero era común que soldados romanos acompañaran al transporte de criminales que esperaban su juicio, y también a las naves mercantes llenas de grano que viajaban de Egipto a Roma. Dice, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco y Lucas acompañaron a Pablo en este viaje. El favor que Pablo gozaba por parte de Julio, y hablamos del centurión mencionado en Hechos 27:3, significó que le fue permitido llevar a estos compañeros con él. Versículo 3 al 8. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. El barco navegó primero a Sidón, donde Pablo se encontró con cristianos y pudo ser atendido por ellos. El comandante romano le dio muchas libertades a Pablo porque todavía no era un hombre condenado, sino que estaba esperando a tener un juicio ante César. El carácter consagrado de Pablo y la muestra de amor cristiano también le ayudaron a ganar el favor del comandante romano. Pablo, sin duda, era diferente de los otros prisioneros a bordo. Todos los demás prisioneros probablemente eran criminales condenados que estaban siendo enviados a Roma para morir en la arena. Se lee, una nave alejandrina que zarpaba para Italia. Este era un carguero de grano, que llevaba grano crecido en Egipto para Italia. El carguero de grano típico de este periodo era de 42 metros de largo y 11 metros de ancho. Tenía un mástil con una gran vela cuadrada y en vez de lo que conocemos como un timón, se manejaba con dos remos en la parte de atrás de la nave. Eran naves fuertes, pero debido a su diseño no podían navegar contra el viento. Leemos, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, a Agnido, a Salmón y a Buenos Puertos. El barco comenzó a dirigirse hacia el oeste, llegando eventualmente al puerto llamado Buenos Puertos, en el lado sur de la isla de Creta. Versículos 9 al 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber ya pasado el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. La fecha del ayuno que se menciona aquí era probablemente el 5 de octubre, que era el día de la expiación en el año 59 después de Cristo. La idea aquí es que conforme se acercaba el invierno, el clima se volvía más peligroso para navegar. Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo no habló aquí necesariamente como un profeta de Dios, sino tal vez como un viajero experimentado del Mediterráneo. Habiendo viajado alrededor de unos 5.600 kilómetros en el océano, conociendo las temporadas y las condiciones, y tal vez con sabiduría sobrenatural, Pablo les aconsejó que no siguieran adelante. Segunda de Corintios 11:25 nos dice que para entonces Pablo ya había naufragado 3 veces.
Él, como casi todos los demás, sabía que navegar en esta temporada era muy peligroso. Versículos 11 y 12. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo en el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. No es una sorpresa que el centurión respetara más la opinión del piloto y del dueño de la nave que la de Pablo, pues ambos tenían mucho que perder si la nave no llegaba a Roma. Dice, y siendo incómodo el puerto para invernar. El nombre Buenos Puertos de Hechos 27:8 no era del todo certero, cuando menos no en el invierno. La posición de la bahía la hacía vulnerable a los vientos y tormentas invernales. No era un lugar ideal para esperar hasta la próxima temporada. Tampoco era un lugar divertido para pasar el invierno, y la tripulación no tenía muchas ganas de pasar meses en un pueblo pequeño. Un comentarista sugiere que la Cámara de Comercio local de aquel lugar llamó al lugar, entre comillas, Buenos Puertos. Se lee, la mayoría acordó zarpar también de allí. Tomando el voto de la tripulación, decidieron navegar hasta el puerto de Fenice. El puerto de Fenice estaba en la misma isla de Creta y solo alrededor de 65 kilómetros de distancia, así que no les pareció descabellado el poder llegar hasta Fenice y evitar un invierno miserable en Buenos Puertos. Sin embargo, fallaron al no considerar el sabio consejo de Pablo, que terminó siendo profético. La navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Ellos debieron haber escuchado a Pablo, y más tarde se los recordaría en Hechos 27:1. Versículo 13 al 16. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Los vientos parecían favorables, así que zarparon de Buenos Puertos, pero justo pasando Creta los vientos se volvieron peligrosos. Dice también, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este viento era temido entre los marineros antiguos por su poder destructivo. Incapaces de navegar con este viento en sus caras, todo lo que pudieron hacer fue dejarse llevar. Cuando dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. También se lee, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era normalmente remolcado detrás del barco, pero era llevado a bordo cuando había mal clima, así que lo recogieron. Versículos 17 al 19. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Dice, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Esta era una medida normal de emergencia que se tomaba, ayudando a prevenir que la nave fuera destruida en la tormenta. También dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. El miedo de estrellarse con la Sirte, un área infame de demolición de barcos frente a la costa de África del Norte, los hizo dejarse llevar por el viento y perder la esperanza de navegar en la tormenta. También se lee, empezaron a alijar, arrojamos los aparejos de la nave. Estas fueron las últimas dos cosas que hicieron para salvar la nave, primero tirando la carga y después el equipo del barco. Pero aún así, el barco continuó siendo impulsado por el viento durante muchos días. Versículo número 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. En el mar abierto solo se podía navegar con el sol o las estrellas. Muchos días en esta tormenta provocaron que la tripulación comenzara a sentir desesperación.
La gran tempestad los llevó a ciegas al oeste a través del Mediterráneo. También dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hechos capítulo 27 y versículo 37 nos dice que había 276 personas a bordo, tanto pasajeros como tripulación. Parece que todos habían perdido toda esperanza y creían que no iban a sobrevivir. Versículo 21 y 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. No creamos que los marineros ayunaron y buscaron a Dios. Más bien, la falta de comida era probablemente debido a las malas condiciones de los alimentos y al mareo que sufrían por la tempestad. Se lee: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Pablo no pudo resistir un momento para decir: se los dije, ya que si estos hubieran escuchado sus sabios consejos en Hechos 27:10, no estarían en esta situación aparentemente desesperanzadora. Se lee: os exhorto a tener buen ánimo. Como mensajero de Dios, Pablo esperaba poder dar esperanza a los pasajeros y a la tripulación, pues ya habían renunciado a ella. Su objetivo no era solamente decirles que él había tenido razón, sino darles buenas noticias. También dice: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Este era un mensaje confuso. La promesa de que no se perdería ninguna vida era difícil de creer si la nave sí se perdería. También eran malas noticias escuchar que el viaje sería una pérdida financiera completa, ya que habían tirado la carga por la borda en Hechos 27:18 y también se perdería la nave. Versículo 23 al 26. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Dios envió un mensajero angelical a Pablo para darle buenas y alentadoras noticias cuando parecía ya no haber esperanza. Esta no fue una aparición directa de Jesús como en Jerusalén, en Hechos 23:11, sino de un ángel, lo que nos indica que la palabra de Dios llegó a Pablo de diferentes formas en diferentes ocasiones. La presencia angelical era alentadora. Pablo recordó con esto que él pertenecía a Dios y que servía a Dios. Es por eso que debemos tener muy presente que Dios nunca se olvida de aquellos que le pertenecen y al tiempo le sirven. Esto, claro está, no significa que todo es sencillo para aquellos que pertenecen y sirven a Dios. La calamidad por la que estaba pasando Pablo es prueba de eso. Pero sí significa que el ojo atento de Dios y su cuidado activo están presentes incluso en este tipo de calamidad. Dice: no temas. Había una razón por la que Pablo necesitaba escuchar esto. Él también tenía miedo en la tormenta. Con todo, en sus momentos fuertes Pablo sabía que lograría llegar a Roma porque Dios se lo había prometido. Pero en la tormenta, y en este caso era una tormenta literal, era fácil dudar y Pablo necesitaba la seguridad de Dios. Dice: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esto implica que Pablo le pidió a Dios por la seguridad de todos en el barco. Él ya tenía la promesa de su propia seguridad, pero eso no era suficiente para Pablo. El apóstol trabajó en oración por seguridad y la bendición de aquellos que estaban con él, creyentes y no creyentes. Se preocupó por ellos y los amó, y trabajó por ellos en oración hasta que Dios le concedió su seguridad. Dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Pablo los había alentado a tener ánimo solo unos momentos antes en Hechos capítulo 27 y versículo 22, y aquí vuelve a animarlos, esta vez a la luz de la revelación de Dios, diciéndoles: ustedes tienen una razón para tener buen ánimo,
Dios me ha garantizado su seguridad y yo confío en Dios que será así. Pablo, en su carácter y bondad, no podía mantener su esperanza para sí mismo, sino que tenía que traspasarla tanto a los creyentes a bordo de la nave como a los que todavía no habían creído. Dice: porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Aquí vemos que el mensaje de confianza de Pablo para los marinos preocupados en una nave azotada por tormentas expresa la esencia de lo que significa poner nuestra fe en Dios y en su palabra. Dios se lo dijo a Pablo a través de un ángel, y Pablo dijo: yo confío en Dios. Tomemos nota de lo que Pablo dijo: yo confío en Dios. Pablo no dijo: yo creo en Dios, pues todos los demonios del infierno están de acuerdo con la existencia de Dios, sino que Pablo declaró tener confianza absoluta en que Dios conocía su situación y él confiaba en su promesa. La firme confianza de Pablo en Dios fue lo que lo hizo un líder entre los hombres, a pesar de que en esta situación era un prisionero de Roma. Se lee: con todo, es necesario que demos en alguna isla. Estas noticias eran contradictorias y en estas circunstancias el dar en alguna isla pudiera ser llamado con justa razón un naufragio. Pablo básicamente dijo: todos vamos a naufragar en una isla desconocida, pero todos estaremos bien. La frase alguna isla significa claramente que Dios no le dijo a Pablo todo lo que iba a suceder, sino que Pablo tuvo que confiar en que Dios sabía en qué isla iban a dar, incluso si Pablo no lo supiera. Versículo 27 al 29. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Dice venida la 14ª noche. Esto nos dice que pasaron 2 semanas enteras en la miseria y el terror de la tormenta. Al sentir que estaban cerca de tierra, probablemente por oír el romper de las olas a la distancia, los marineros tomaron las precauciones necesarias para evitar estrellarse contra alguna roca. Cuando dice echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Versículo 30 al 32. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. A estos marineros podemos ver que no les importaban los pasajeros, pues al ver una oportunidad de salvar sus propias vidas en la oscuridad, esperaban poder abandonar la nave dejando a los pasajeros a bordo. También leemos: Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pablo sabía 2 razones por las que tenían que mantenerse juntos. Primero, los pasajeros del barco necesitaban desesperadamente de la experiencia de la tripulación, y sería fatal si ésta abandonara a los pasajeros. En segundo lugar, Pablo probablemente sintió que la promesa de Dios de darle la vida de todos los que iban en la nave presuponía que todos permanecerían juntos. Se lee: los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. A este punto parece que por cortar las amarras del esquife y consecuentemente dejarlo perder, los soldados tenían mucha confianza en Pablo. Versículo 33 al 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 266, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Pablo evidentemente tenía la palabra de fe y la confianza del Señor para la tripulación y todos los pasajeros atemorizados.
pero asimismo, esta palabra solo benefició a aquellos que la creyeron. Dios tiene muchas promesas de consuelo y cuidado para nosotros en tiempos de desesperación, pero solo nos beneficiarán cuando las creamos. Leemos: Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo. Hay claros indicios en este pasaje de que Pablo consideró esta comida como la comunión en la mesa del Señor para los cristianos que estaban presentes allí. También dice que aligeraron la nave. El haber echado el trigo al mar refleja la gran desesperación por la que estos atravesaban. Esta claramente era la última de la carga esencial de la nave, después de que ya habían aligerado el barco en Hechos capítulo 27 y versículo 18. Así que esta ya se había convertido en una lucha por la supervivencia. Versículo 39 al 41. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la popa se abría con la violencia del mar. Dice que no reconocían la tierra. Las personas a bordo de la nave no lo supieron al principio, pero habían llegado a una isla llamada Malta. De hecho, el lugar donde encalló el barco hoy en día es llamado la Bahía de San Pablo. Leemos: La proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Cuando el barco se hincó en la costa, el mar tormentoso golpeó este barco debilitado y comenzó a destruirlo. Así que todos a bordo tenían que saltar del barco o serían juntamente destruidos con él. Finalmente leamos los versículos 42 al 44. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Para los soldados tenía sentido matar a los prisioneros, porque de acuerdo con la ley militar romana, un guardia que permitía escapar a su prisionero estaba sujeto a la misma pena que hubiera sufrido el prisionero. En el caso de la mayoría de estos prisioneros sería la muerte. Dice finalmente: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Dios le dio mucha gracia a Pablo ante los ojos del centurión romano, y esa misma gracia permitió que Pablo y el resto de los prisioneros sobrevivieran, cumpliéndose así la palabra que se le había dado a Pablo: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, como dice Hechos 27:4. Así que, amados, podemos ver por este capítulo que la palabra de Dios nunca falla. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, Padre de misericordias y de toda bondad, Señor de los cielos y de la tierra, amado Señor, qué bueno estar en tu presencia y poder decirte estas bellas palabras. Que tu amor, Señor, es todo para nosotros y que significa todo para nuestra vida. Que esperamos con ansias ese día en el que tú vendrás por nosotros, amado. Sabemos que tú anhelas la muerte de tus santos y todo lo que queremos en esta vida es eso, Señor: reunirnos contigo en una infinita eternidad, allá en tu casa, Señor, allá en tu reino, allá donde tú has preparado moradas eternas para nosotros. Debes saber, Señor, que nuestro corazón palpita por ti y por tu gran amor, por ser parte de ti, junto con el Padre, allá en el reino de los cielos. Gracias porque desde ahora poseemos tu Santo Espíritu, Señor, porque tú nos has concedido tu Santo Espíritu para que seamos herederos de salvación. Señor,
Tu gloria nos espera. Tu infinita bondad, misericordia y amor son nuestro objetivo y nuestra meta. Cuánto anhelamos ese día, precioso Señor. Cuánto te amamos, cuánto te adoramos y te damos alabanzas y adoraciones en este mismo día. Tu palabra es perfecta, Señor, y tu voluntad es agradable, Señor, y tus misericordias son buenas cada día. Te amamos de verdad, con amor eterno. Señor, nuestra esperanza está en esperar ese día de tu venida. Padre, que el amor, que la fe y la esperanza nos conmuevan a seguirte, Señor, paso a paso por la playa, pisando tus huellas, estando confiados que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nos conducirás a tu Padre. Señor, qué hermoso es vivir con tu Espíritu en nuestros corazones. Padre, porque nos guías fuera del pecado, porque nos libras de tentaciones, porque nos libras de peligros, porque nos cuidas de Satanás, amado Dios. No merecemos esta gracia tan hermosa, pero ha sido tu voluntad dárnosla a nosotros. Por eso te adoramos y estamos tan agradecidos, y te pedimos perdón por todas nuestras faltas, Señor, por las que hemos cometido, por las que cometemos y por las que hemos de cometer. Señor, perdónanos por nuestra ignorancia y por nuestras debilidades. Amado Dios, sabemos que somos salvos y que la salvación en ti no se pierde, que tú nos has llamado, nos has escogido y nos vas a ser tus elegidos. Padre, que nos encontraste en los atrios, luego nos llevaste al lugar santo y luego al lugar santísimo, que hemos pasado de Pascua a Pentecostés y luego a tabernáculos, porque ha sido tu voluntad, Señor, y de nosotros nada hay, Señor, que podamos haber aportado para salvación. Solo tu gracia infinita y tu misericordia, Señor, también infinita, nos ha traído hasta aquí. Amén.